buenos días. Hoy vamos a ver la tercera parte y última sobre el tema de la ascensión. Hemos estado estudiando en las últimas semanas este tema y habíamos dicho que por lo menos había 4 puntos muy importantes que sucedieron con la ascensión de Jesús. Número 1, la gloria que Jesús retomó, se había despojado de esa gloria y la retomó, pero en su naturaleza humana. La coronación de Jesús, el segundo punto. La semana pasada vimos el poder de lo alto. Y el cuarto punto es la intercesión, que es el que vamos a ver hoy. La semana pasada, viendo lo que era el poder de lo alto, vimos que Jesús les prometió que recibirían el Espíritu Santo. Y que el poder de lo alto, desde la palabra griega, dunamis, es un poder que no es nuestro, sino que proviene de Dios. Es poder de Dios que opera por medio de las personas o en las personas. Vimos que el hecho de que el Espíritu Santo viniera a los apóstoles y que antes estaba con ellos, pero ahora estaría en ellos, dijo Jesús, es lo que les da ese poder. De manera que el poder está en Dios y el Espíritu Santo en nosotros nos da acceso a ese poder. Esa palabra griega en la Biblia se traduce como milagros, poderes milagrosos, pero también se traduce como capacidad. Y así como los apóstoles hablaron en lenguas en el Pentecostés, e incluso Felipe podía hacer milagros, también nos dice la Escritura que Dios hace que la esperanza abunde en las personas por medio de ese mismo poder. Entonces, este poder de lo alto no significa que todos van a hacer milagros, porque también vimos la semana pasada que el Espíritu Santo reparte los dones como Él le place. No vamos a tener los mismos dones, no vamos a hacer las mismas cosas, Dios es el que distribuye como mejor le parece. Pero todos los que son hijos de Dios, los que han recibido el Espíritu Santo, tienen capacidad para vivir la vida cristiana. Desde lo más básico que es tener paciencia, que la Escritura dice que es el Espíritu Santo quien nos guía toda la verdad, quien nos enseña las cosas, ese poder es una característica única en los hijos de Dios. Y el día de Pentecostés analizamos brevemente lo que era el don de lenguas, lo que normalmente se cree que es el don de lenguas, y lo que podemos concluir basándonos en el original de lo que se especifica cuando los apóstoles y los que estaban ahí reunidos empezaron a expresarse. Y esa palabra en griego es un discurso refinado, digno, un lenguaje no común ni cotidiano. De manera que lo que asombraba a las personas que venían de fuera por la fiesta del Pentecostés, les asombraba no que hablaran en ese idioma extranjero nada más, sino la manera en que lo hablaban. Así que concluimos que eran idiomas reales, no angelicales y mucho menos balbuceos sin sentido. Ahora, dejando claro esa parte, vimos que el hecho de que Jesús ascendiera y enviara el Espíritu Santo, vimos que el Espíritu Santo era otro Paracletos y que la manera en la que Jesús estaba capacitando a sus discípulos, una vez que Él los encomienda a la gran comisión para que vayan a todas las naciones, ese modelo ya no funciona, ¿verdad? Porque la naturaleza humana de Jesús no podría estar con todos los discípulos enseñándoles. Así que Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya les enviaré otro Paracletos, otro abogado, defensor, alguien cercano a ti que está para ayudarte. Entonces el Espíritu Santo en los hijos de Dios, en su naturaleza divina, es omnipresente y está en todos ayudando y capacitando a todos, ¿verdad? Ahora, eso es importante porque hoy vamos a ver si Jesús era el Paracletos cuando estaba con ellos y el Espíritu Santo es otro Paracletos. La pregunta sería, ¿Jesús dejó de ser el Paracletos que era para sus discípulos? Eso tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Hablar de la intercesión como el último de los puntos que mencionamos nos va a permitir cerrar el tema y luego, si Dios quiere, avanzar con el regreso de Cristo. Así que antes de empezar a orar, como acostumbramos, vamos a orar. Perdón, antes de empezar la palabra, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel a pesar de que nosotros no lo somos. Gracias porque tú eres nuestra esperanza para la salvación. No hay nada en nosotros mismos que sea digno de algo de ti. No son nuestras obras, ni siquiera nuestras motivaciones, Señor, porque nos revelamos continuamente a lo que sabemos que debemos hacer. Como decía el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Pero es por ti, Señor. Es por lo que tú hiciste, es por tu obra redentora,
por tus méritos, no por los nuestros, que podemos ser llamados hijos de Dios. Y hoy te rogamos que nos permitas comprender, desde el momento en que ascendiste, que has estado intercediendo por nosotros y que no has dejado de hacerlo en ningún momento, y que nunca en este periodo, Señor, hasta que estemos contigo, dejarás de hacerlo. Gracias de antemano. Amén. Vamos a recordar brevemente que Jesús fue coronado rey y que Jesús es sumo sacerdote. En Efesios 1, versículo 18 al 22, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, al ascender, fue coronado, todo está bajo su control, todo está bajo su dominio y es cabeza de la iglesia. Eso quiere decir que ninguna iglesia cristiana, que en realidad es cristiana, no que se autodenomina cristiana, toda congregación de Cristo le pertenece a Cristo y está bajo la autoridad de Cristo. Ninguna congregación es de sus ancianos. ¿Me explico? Es muy común que se maneje así y eso genera confusión. Dice, no, pues la congregación de fulano, mi congregación, la congregación del pastor tal, no es de ellos, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Y todos los ancianos, pastores, obispos, que son la referencia en el mismo oficio, son subordinados. La gran mayoría son asalariados, ¿verdad? Viven de eso. Aquí nosotros ni siquiera eso. Trabajamos gratuitamente. Nadie aquí recibe dinero. La cabeza es Cristo. Hacemos lo que Cristo dice. Y no que yo tenga una revelación especial, sino lo que la Escritura afirma, lo que la Escritura instruye. Nos sujetamos a Cristo por medio de obedecer la Escritura. Entonces, Jesús actualmente está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y estamos hablando de su naturaleza humana, porque eso sería absurdo en su naturaleza divina. Jesús tiene dos naturalezas, no olvidemos eso, ¿verdad? Una naturaleza divina, que tiene todos los atributos divinos, comunicables y no comunicables, y su naturaleza humana, que solo tiene los atributos comunicables, como nosotros. Claro que Jesús en su naturaleza humana los tiene a la máxima extensión, ¿verdad? Nosotros ahí la llevamos. Y está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a Hebreos 10, versículo 10 al 14, dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces, aquí también está mencionado que está sentado a la derecha de Dios y que es sumo sacerdote. Así que Jesús es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Está sentado a la diestra de Dios como Rey y como sumo sacerdote y como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ahora, Jesús en su naturaleza humana tiene todo bajo su dominio, incluyendo a Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios están limitados a la voluntad de Cristo. Y Cristo se somete al Padre. De manera que Dios gobierna, el Padre gobierna sobre todas las cosas por medio del hombre que ha puesto a cargo de todas las cosas, Jesucristo hombre, que es perfecto y obedece perfectamente al Padre. Estos son datos importantes porque teniendo a semejante persona en ese lugar a nuestro favor, nos debe dar una idea o al menos cierto grado de comprensión de lo que eso implica para nosotros en la vida cristiana. Ahora vamos a Hebreos 7, versículo 23 al 25. Dice, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero.
Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y ahí está el tema de hoy, la intercesión. Jesús está en calidad de rey, en calidad de sumo sacerdote, exaltado como no se puede más, y está ahí para interceder por nosotros. Esta palabra griega interceder es hacer una petición, una súplica. Si tú le descompones las palabras, que está compuesta por dos, tiene que ver con acercarse a alguien para hablar con alguien. Entonces, la intercesión está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, está acercándose al Padre para interceder. Ahora, ¿qué es esto de interceder? La Real Academia Española lo define así: hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. ¿Se entiende? Jesús está a la diestra del Padre y se acerca a Él para hablar con Él, para interceder por nosotros, o sea, para pedir en favor de nosotros conseguirnos un bien o librarnos de un mal. ¿Sí? Ahora, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 31-34. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Alguna vez has experimentado el beneficio de tener un conocido que tiene, le llamamos acá en México, palancas? ¿Qué es el concepto de tener palancas acá en México? Bueno, que si tú quieres algo de cierta institución o de cierto lugar o de cierta persona y quizás no tienes todo lo que requerirías para que te den ese beneficio, pero tienes un conocido que es cercano al que toma decisiones, intercede por ti para que te ayude, ¿verdad? Y a quienes se jactan de tener grandes palancas. Yo tengo un familiar allá y uno en gobierno y uno en no sé qué, y ya se sienten especiales, que ellos no son nada. Pero tienen acceso, ¿verdad? Pueden conseguir cosas que normalmente no conseguirías en ese tiempo o nunca conseguirías. Ahora, Jesús está a la diestra del Padre. Intercede por nosotros, dice Pablo, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién? Primero de Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Allá está, junto al Padre, y está intercediendo por nosotros, pero esta palabra intercesor es el griego parakletos. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo es otro parakletos. Hay dos parakletos. Uno en nosotros, aquí, con nosotros. Otro en el cielo, junto al Padre. El Espíritu Santo, si Dios lo permite, estudiaremos después de acabar con la obra de Jesús, estudiaremos al Espíritu Santo. Intercede por nosotros porque es uno de los dos paracletos. Y cuando oramos, que a veces oramos muy mal, mientras más conoces a Dios, más debes aprender a orar, no en el sentido de qué cosas decir para que te lo cumpla. Eso refleja mucho que no conoces a Dios. Cuando alguien me pregunta, oye, Hernán, ¿cómo le hago para que cómo debo orar para que se me cumpla? Pues no es brujería. Mira, primero levantas una mano, y luego te das una vuelta, y a las 12 te ves en el espejo. ¿Qué es eso, verdad? No hay palabras con las que puedas decir, ahora sí le saco a Dios lo que yo quiero. Es el Rey de todo el universo. Es soberano, Él hace lo que quiere. Entonces no se trata de que se lo pides de cierta manera, oh Padre Altísimo Celestial, tú que estás en el cielo. Tampoco, no lo vas a convencer por eso. Si tu objetivo es sacarle algo a Dios y tratas de envolverlo con palabras sofisticadas, te engañas a ti mismo, porque la Biblia afirma que antes de que digas las cosas, Él ya las conoce. Es imposible engañar o, diríamos, apantallar a Dios. Él ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando oras, cometemos muchos errores.
¿Pretendemos ganarnos el favor de Dios por la manera en que hablamos o le pedimos cosas que realmente no necesitamos? Pero vamos a ver más adelante con detalle, no en este tema, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y es como si dijera, no me hagas caso, Hernán. No sabe lo que dice, lo que Hernán necesita es esto, ¿verdad? Ese es un intercesor. El otro está ante el Padre y también intercede por nosotros. Romanos 8:27 dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros y al Rey y sumo sacerdote intercediendo también por nosotros. Y los dos son perfectos y nunca fallan. Entonces cuando hablamos del beneficio de la intercesión en la ascensión, no estoy hablando nada más de Jesús, porque también eso vinimos a tenerlo por medio del Espíritu Santo que fue enviado después de que Jesús ascendió. Doble, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo y Jesús interceden por nosotros. ¿Qué podemos entender en el sentido más claro que Jesús está haciendo ahí arriba? ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo acá con nosotros? En términos simples es orar por nosotros. Y no es algo que solamente Jesús o el Espíritu Santo hace. De hecho, en la Biblia hay mucha información al respecto de que los cristianos también deben de interceder, no nada más por otros cristianos. Por ejemplo, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23 al 24, donde vemos un ejemplo de Pablo intercediendo por los tesalonicenses. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Pablo está orando al Padre, no para pedirle algo para él mismo, sino para los tesalonicenses. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. Es una petición en favor de los tesalonicenses, ¿verdad? Ahora, Efesios 1:15 al 18. Dice, por eso yo, por mi parte, también está hablando el apóstol Pablo, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Esta es una oración más detallada, un poco más sofisticada, pero no está pidiendo nada para Él, ¿verdad? Pide por los efesios. Ahora, también debemos interceder por otros, por todos los santos. En los ejemplos ahorita específicos en las cartas de Pablo no significa que nada más oras o intercedes por una congregación. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y luego, 1 Timoteo 2:1 al 3. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Entonces, Pablo intercedía, dice, todos deben estar intercediendo por todos los santos, los cristianos, ¿verdad? También por las autoridades, aunque esas no sean cristianas. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz y tranquilidad. ¿A qué se refiere? ¿Que se acabe la inflación? ¿Que el peso se fortalezca? No, está hablando de la predicación del Evangelio y la oposición que recibían de los gobernadores. Vivir en paz y tranquilidad no significa que tengamos bienestar económico. Es que podamos ejercer la vida cristiana en paz y en tranquilidad, como ahora estamos aquí reunidos. Nadie nos persigue. No está el gobierno tratando de evitar que nos congreguemos. No está el gobierno filtrando lo que yo pueda decirles aquí, como sucede en otros países. Vivimos en paz y tranquilidad. Yo no tengo mucha tranquilidad porque tengo muchos problemas. No está hablando de eso Pablo. En el mundo tendréis aflicción, dice la Escritura, ¿verdad?
Esos no se van a acabar. Hay días en que parece que ya no va a haber, no regresan, no te preocupes, no los extrañes mucho. Así es la vida cristiana. Pero gozamos de paz y tranquilidad porque ejercemos lo propio de la vida cristiana sin ningún conflicto con la ley. ¿Cuánto nos va a durar? No lo sabemos. Pablo pidió que intercedieran por él, 2 Tesalonicenses 3:1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Entonces, fíjate, Pablo intercedía por las iglesias, les dice, todos intercedan por todos los santos, por los gobernantes, por nosotros, decía el apóstol Pablo, todos los cristianos están intercediendo siempre por muchas cosas. Pero nosotros no siempre sabemos qué pedir, ¿verdad? No lo hacemos perfectamente, lo hacemos según nuestro conocimiento, según nuestro entendimiento, según lo que alcanzamos a ver en la situación que otros enfrentan, y hacemos lo que mejor podamos a la hora que le pedimos a Dios. Pero Jesús sabe perfectamente la voluntad del Padre. El Espíritu Santo conoce perfectamente la voluntad del Padre. Gracias. Cuando ellos piden algo a Dios, no falla. Porque la Biblia es clara, nuestras oraciones se cumplen sí y solo si están de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú te pones a pedir algo a Dios y te lo cumple, algunos dicen, es que siempre pedí a las 12 de la noche. ¿No? Entonces yo te recomiendo que si le hagas tú. No. Dicen, es que durante 26 años yo le estuve pidiendo al Señor que convirtiera a este viejo con el que me casé. Y era muy necio. Pero 26 años, hermano. Le sembré oración 26 años. Y luego llega una muchachita recién casada, con problemas en su matrimonio, Dios la regenera a ella, a la semana aquí está su esposo. Y la señora nomás se queda viendo. ¿Cómo? A mí me tomó 26 años. A esta muchachita, una semana. ¿Qué está pasando aquí? Es que no tiene nada que ver el tiempo que le estuviste pidiendo. Porque para que tu oración sea respondida con un sí, tiene que ser la voluntad de Dios. Lo que tú puedes concluir es que durante 26 años quizás esta señora estuvo haciendo bien necia pidiéndole a Dios algo que él no había decidido que pasara. ¿Verdad? Pero ella se jacta de que 26 años, hermano, orando. Hermano, ya juntó la cuota y entonces Dios se la canjeó. Eso es absurdo. Pablo, ¿cuántas veces Pablo oró para que le quitara a Dios el aguijón en la carne? 3 veces. Dice Pablo, 3 veces le pedí al Señor. Porque alguien está 26 años. ¿No entiende? Que la respuesta es no o aún no. Entonces, si nosotros pedimos algo y se nos cumple, es porque lo que pedimos era la voluntad del Padre. Si yo pido algo y no se cumple, ¿cuál es la conclusión? No es la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero ¿podrá pasar que Jesús pida algo y no se cumpla? Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque Él conoce perfectamente la voluntad del Padre. Cosa que Jesús pida, cosa que el Espíritu Santo pida a favor nuestro, para que se nos dé o para que se nos niegue, siempre va a suceder, porque ellos conocen perfectamente la voluntad del Padre. Nosotros a veces es a prueba y error, ¿verdad? Señor, tengo problemas, dame un nuevo trabajo y busca si no hay. ¿Cuál fue la respuesta? No, síguele donde estás. Y dices, bueno, ok, voy a seguir buscando por si quizás Dios me muestra que hay que hacer un cambio, pero si sigue, si no pasa nada, la respuesta es clara. No, sigue ahí. Tienes que aprender a deducir según lo que Dios está permitiendo que pase. Pero cuando entiendes que Jesús y el Espíritu Santo interceden por ti, no vayas a pensar que hay que, oye Jesús, pero échale ganas porque esto sí lo necesito, o sea, esto sí es urgente para mí, ¿verdad? Como dicen algunos de nuestros amigos católicos romanos, anda bien ocupado Jesús, bien ocupado. Entonces, yo no me he portado muy bien y yo sé que no me va a hacer mucho caso. Dicen así que yo le digo a su mamá,
para que su mamá le diga, ay, mijito, órale, échale la mano a Hernán. Ellos dicen que oran a la Virgen María como si les pudiera escuchar, porque no es omnipresente, ¿verdad? Y dicen, pero Jesús dice, ama, ¿cómo? Que le des esto a Hernán, yo estoy muy ocupado, ándale, hijito. Bueno, solo porque tú me lo pides, ma. Es que absurdo. Es absurdo completamente. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Todo está bajo su dominio e intercede por mí. Necesito algún intermediario para que Jesús pueda pedir algo por mí. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque no hay nada que se le escape. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Es imposible que Jesús diga, mira Hernán, yo he estado ahorita vengo de una iglesia en Londres que me traen hasta acá y ya ni me acordaba de haberlo plantado. Pero muchas gracias por el recordatorio. Aquí lo voy a anotar para que no se me olvide. Eso es absurdo. Todo lo que sucede, cualquier átomo en todo el universo hace solo aquello que le está permitido hacer. No hay nada que escape de su dominio. Nada, absolutamente nada. Así que cuando Él intercede, las cosas van a cambiar. Va a suceder lo que Él le está pidiendo, ya sea que te esté dando algo o te esté quitando algo, ya sea que te autorice algo o te niegue algo, pero nunca va a fallar. Y el apóstol Juan nos da un ejemplo en lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. En Juan 17 nos da un ejemplo de cómo Jesús intercedió por los apóstoles y cómo ahora incluso nosotros estamos incluidos en esa intercesión. Vamos a Juan 17, versículo 6 al 9. Dice, los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9, ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Muchas personas tienen serios problemas con estas palabras de Jesús. No ruego por el mundo. Para muchos eso es un shock en su mente. Se imaginan que Jesús está rogando por cada persona en la tierra. Se imaginan a Jesús diciéndole a la gente, ábreme la puerta de tu corazón. Yo soy un caballero y no puedo hacer nada si no me lo permites. Yo quiero salvarte, pero no te dejo. Sufro porque veo que vas a ser destruido. Como si Jesús tratara de interponerse en el camino de los que van al infierno y nadie le hace caso y el pobre Jesús tiene que sufrir porque no puede hacer nada para evitarlo. Falso. Jesús dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Es una de las primeras cosas que debemos comprender. Está a la diestra del Padre e intercede no por todo el género humano, sino por los que el Padre le dio. Hay muchas personas muy confundidas que no entienden esto, ya sea que no se los ha enseñado o simplemente nunca lo han leído. Viven la vida de la peor manera posible. Son adúlteros, son borrachos, malgastan el dinero, son mal hablados, están llenos de envidias y problemas, se enferman y ¿qué dicen? Yo sé que Dios es bueno y me va a ayudar. Yo sé que mi virgencita no sé qué. Yo sé que mi Diosito nunca me deja solo. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿No eres de Cristo? No intercede por ti. Dice, oye, pues ¿no se supone que Dios es bueno? Claro. Pero Dios le da gracia a quien le place. La gracia, para que sea gracia, tiene que ser gratuita. La salvación es un regalo, y si es un regalo, Dios se lo da libremente a quien Él quiere. No está obligado ni forzado a darle gracia a alguien. ¿Me explico? Jesús no intercede por todo el mundo, sino por los suyos. ¿Por qué? Juan 6, versículo 38 y 40.
Dice, palabras de Jesús, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, cuando Jesús dice, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, no es algo que se le ocurrió a Jesús, ¿verdad? Es el mandato que recibió del Padre. Que de todos los que el Padre le dé, no se pierda ninguno. Así que Jesús dice, yo no oro por todos. Yo oro por los que me dio el Padre. Por ellos intercedo, porque lo que el Padre me ordenó, está hablando Jesús en su naturaleza humana, lo que el Padre me ordenó es que yo no pierda ninguno de los que me dio. Así que ahí se hace una clara distinción entre los que son de Jesús y los que no son de Jesús. Jesús es rey de todo el universo sin distinción, de los que son de él y los que no, pero es sacerdote de los que son de él. Intercede por los que son de él, por los demás no. Esta es la razón por la cual muchos rechazan la doctrina bíblica. Y dicen, no, mi Dios no hace eso, mi Dios no hace eso. Estoy hablando de lo que claramente dice la Escritura. Si tú dices que tu Dios no hace eso, tu Dios no es el de la Biblia. Uno que te inventaste, uno que es según tu imagen a tu semejanza y que hace lo que tú crees que es mejor. Pero lo que la Escritura afirma es que no intercede por todos. Entonces, cuando Él murió y como sumo sacerdote se presentó en el tabernáculo, el celestial, y pagó el pecado, la pregunta es, ¿de quiénes pagó el pecado? ¿De todo el género humano? No, eso sería universalismo. Si Jesús pagó la deuda de todo el género humano, entonces nadie iría al infierno. Lee Apocalipsis 19, el juicio del gran trono blanco. Muchos van a ser echados al lago de fuego. El universalismo es falso, no es una doctrina bíblica. Pero entonces, ¿por qué unos van al lago de fuego y otros no? Si la Biblia dice que Jesús pagó por los pecados, ¿sí? De los que el Padre le dio. ¿Me explico? La sangre que derramó Jesús hizo expiación, propiciación de los pecados de todos aquellos que Dios le entregó. No hay ni una sola gota de sangre derramada en vano en la cruz. Porque si Jesús murió por todos y no todos se salvan, su sangre fue derramada en vano. Si Jesús derramó su sangre por mí y yo no me salvo, su sangre fue derramada en vano. No pudo hacer lo que se propuso. En la cruz la Biblia es clara. Definitivamente nos justificó. No hizo posible la salvación. No hizo posible la justificación ni la expiación. No, la aseguró para todos aquellos que son de él. Cuando Jesús muere en la cruz, no le dio a la humanidad la posibilidad de salvarse. Redimió a los que el Padre le dio. ¿Se acuerdan? Pagó el precio. Esta es la doctrina que se le llama la expiación limitada. No que Jesús tenga un poder limitado para salvar a los hombres, sino lo que Jesús hizo en la cruz era solo para aquellos que el Padre le dio. Y aquí está el ejemplo de la intercesión. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Esos son los que están seguros en las manos de Jesús. En eso consiste el Evangelio. Porque la idea de que Dios es bueno y intercede por todos y va a hacer que todos se salven, hace innecesaria la predicación del Evangelio. ¿Para qué predicas el Evangelio si ya tienes a Dios a tu favor? La buena noticia del Evangelio es que tú deberías ser condenado porque pecas. No hay esperanza para ti porque Dios es justo y mereces la condenación. Pero si te arrepientes, si te humillas ante Dios, va a haber perdón. Esa es la buena noticia, que si te arrepientes y te humillas ante Jesús, hay perdón. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos que Jesús intercede, hay que ser claro. Hay una distinción. El propio Jesús dijo, cuando estaba hablando con los fariseos, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué no me entienden en lo que digo? Porque no son de mis ovejas.
Hay una clara distinción y le está hablando a los hombres más preparados académicamente con respecto a la escritura. Regresemos a la oración sacerdotal, Juan 17, versículo 10 al 12. Palabras de Jesús: todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegí y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Entonces Jesús está hablando de los 12 y deja en claro, Judas no era mío. Judas no está incluido en el ruego de Jesús. Dice, todos los guardé, a todos los preservé, excepto el que nació para perderse. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro entre Judas y Pedro. Jesús no intercedió por Judas, sí intercedió por Pedro. Y podemos ver claramente los efectos de la intercesión de Jesús a favor de alguien que peca, y tan grave como lo hizo Pedro. Juan 13:27, palabras de Jesús a Judas. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Aquí Jesús hizo lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a su mente depravada, para que hagan lo que no conviene. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No lo obligó a traicionarlo. Eso que ya decidiste, eso que tienes en tu mente, eso que ya planeaste y acordaste, ve y hazlo. Haz lo que tú quieres. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Lucas 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Tanto Judas como Pedro traicionaron a Jesús. Los dos. Jesús le dice a Judas, ve a hacer eso que tú quieres hacer. A Pedro le dice, yo he orado por ti. Eso es intercesión. Yo he intercedido por ti para que no falle tu fe. O sea, sí, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro aseguró que jamás haría eso, que iría hasta la muerte con Jesús. Y lo dijo enfrente de los que estaban. Y fue avergonzado, fue humillado, porque no tuvo el valor, no es como él pensaba que era. Confrontado con el riesgo a morir, negó a Jesús. Pero Jesús le dijo, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. No le dijo, sí te vuelves a mí. No hay una condición. Cuando te hayas vuelto. Es un hecho y le está adelantando. Así como le adelantó, ¿me vas a negar 3 veces? Le adelanta, vas a volver. ¿Por qué está seguro Jesús de que va a volver? Ya oró por él. Y Jesús no falla. Esto hay que tenerlo muy en claro. Jesús no intenta. Dios no trata. Él hace. Es todopoderoso y soberano. Nadie puede impedir lo que Él se propone hacer. Pedro, Satanás los pidió, a todos, a ti específicamente, me vas a negar 3 veces. Pero cuando vuelvas, cuando tengas el arrepentimiento que ya está ordenado que vas a recibir, fortalece a tus hermanos. Fíjate bien la enorme diferencia que hace la intercesión de Jesús a favor de alguien. ¿Qué le pasó a Judas? Mateo 27, 3 al 5. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó.
Fíjate bien las palabras de Judas. He pecado. Está confesando su pecado. Y la NBI dice, sintió remordimiento. La pregunta es, ¿hubo arrepentimiento? No. Algunos dicen, oye, pero dijo, pequé. Y es como la oración del pecador, ¿no? Está reconociendo su pecado, sabe que hizo mal, Dios lo perdonó. ¿No es cierto? ¿No es cierto? El remordimiento es el sentimiento que nos da después de que hicimos algo equivocado. Es parte del arrepentimiento, pero no es lo mismo que arrepentimiento. Siempre pongo el ejemplo del borracho porque todo el mundo ha convivido con borrachos, o tú eres uno, espero que no lo seas todavía. El borracho, decimos en México, se pone hasta atrás, hasta las chanclas, decimos. Se levanta con un dolor de cabeza y dice, ay, no vuelvo a tomar en toda la vida, no vuelvo a hacer esto. Llega el viernes y ahí está ebrio otra vez. ¿Experimentó arrepentimiento? No. ¿Remordimiento? Sí. No, esto no vuelvo a tomar, no vuelvo a hacer esto, y lo vuelve a hacer. Yo sé que no debería haber tomado, reconoce que hizo algo indebido, pero sigue amando lo que hace. ¿Qué pasó con Pedro después de la traición? Hechos 2, 22 al 24. Palabras de Pedro en el Pentecostés. Hablando Pedro a la multitud, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Pedro, quien no se atrevió a decir que era discípulo de Cristo, ahora está confrontando a todos los presentes, incluyendo sacerdotes y maestros de la ley y fariseos que habían estado en el complot contra Jesús. Ahí están y les dice, ustedes lo mataron. ¿Por qué el cambio radical en Pedro? A Pedro le dijeron, oye, ¿tú eres de los de Jesús? No, yo no lo conozco. Y luego Pedro ahí estaba platicando, ¿verdad? Dice uno de los evangelios, está la fogata, está cotorreando, decimos acá. Dicen, oye, tú hablas como si fueras de ellos. ¿Por qué? Había algo distinto en el hablar de Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a maldecir para demostrar que no era seguidor de Jesús. O sea, hay una clara diferencia. Y había personas maldicientes desde aquel entonces. Y yo dice, oye, Pedro, tú es muy raro. Se me hace que tú eres de Jesús. Y Pedro empieza a echarse de las de antes, dicen, para que no quepa duda que él no es seguidor de Cristo. Fíjate, la forma en la que hablas te debe identificar. Ahora, tanto miedo le dio que lo reconocieran que lo negó 3 veces. Ahora lo tienes enfrente de una multitud. Los mismos que tuvieron autoridad para acusar a Jesús están ahí escuchándolo. Y ahora no les tiene miedo. Hechos 2, 36 al 39. Por tanto, sépanlo bien todo Israel que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hay un cambio radical en Pedro. ¿A raíz de qué? De la intercesión de Jesús. Jesús intercedió por Pedro a pesar de la traición de Pedro. Y como resultado, Pedro fue transformado. A Judas le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Y se suicidó. Regresemos a la oración sacerdotal. Juan 17, 14 al 24. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo.
santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Aquí estamos incluidos nosotros. No ruego solo por estos, versículo 20. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Y aquí estamos, todos los cristianos que escuchando el Evangelio fueron regenerados. ¿Y qué es lo que está rogando? No los quites del mundo. El mundo los va a odiar, el mundo los va a perseguir, pero no los quites del mundo. Protégelos del maligno. ¿Te fijas? No les dijo, evítale los problemas, protégelos cuando estén en problemas. ¿Crees que vas a poder evitar eso? ¿Crees que, no, a mí Dios me va a dar una vida sin problemas porque yo siempre ofrendo? ¿Qué te pasa? Esas cosas no las puedes comprar. Dios no las está vendiendo, las bendiciones. ¿No le ha puesto precio para días sin problemas? Ahí échame unos 3, ¿no? Y ahí voy juntando y completo unos más. No seas absurdo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Reina Valera 60. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea que sí vas a andar en esos valles de sombra de muerte, donde las cosas están mal. Pero no temeré, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No estás solo. Muchas veces nos sentimos solos. Pensamos que no hay nadie. Pensamos que no hay quien ayude, no hay quien escuche. Algunos empiezan a buscar, óyeme, ayúdame, haz esto, haz lo otro. No estás consciente que el Espíritu Santo en ti es el Paracletos. El Rey del universo y sumo sacerdote que está a la diestra del Padre es Paracletos también. Y ambos están intercediendo por ti. Jamás estás solo, jamás. Jamás digas, no hay nadie pensando en mí, porque siempre, en todo momento, están intercediendo por ti. Jesús y el Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. No que los cristianos van a perseverar hasta el fin porque se esfuerzan, no, sino que los cristianos perseverarán hasta el fin por la intercesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los que sostienen a la persona que han llamado, a la que eligieron para salvación. Judas 1, 24 y 25 dice, el único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. ¿Qué es la parte relevante aquí para el tema? Que puede guardarlos para que no caigan. No está hablando de caída del pecado, sino la caída definitiva. Él los va a guardar. Primero de Pedro 1, 3 al 5 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Estamos protegidos hasta que llegue la salvación de los últimos tiempos. Filipenses 1, 4 al 6.
En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Él tiene poder para que no caigas. El poder de Él te protege hasta el día de su venida. La obra que empezó, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Jamás te abandona, jamás te deja a tu propio criterio. Todo está perfectamente controlado a tu favor, ya sea que te concede cosas o que te las niegue, ya sea que te dé cosas o te las quite. Está diseñado para que crezcas y seas cada vez más como Él, no para que seas feliz. La voluntad de Dios no es que seas feliz. Hay tiempo para llorar, dice la Escritura. Hay tiempo para reír. Días buenos y días malos. Y dice, unos y otros vienen de Dios. Cuando caemos en pecado, es cuando más necesitamos tener esta información en nuestra mente. El hecho de que estén intercediendo por nosotros en ninguna manera debe llevarse al extremo de decir, entonces no tengo nada que hacer yo, porque como quiera me voy a salvar. Eso es antibíblico. La Biblia es clara en las instrucciones. Haz morir la carne. Despójate de la vieja naturaleza. Revístete del ropaje de Cristo. Transforma tu mente mediante la renovación de tu entendimiento. Agraden a Dios con sus cuerpos. El énfasis es, haz lo correcto, deja de hacer lo malo. Haz lo correcto, deja de hacer lo malo. La santificación, el proceso de santificación es sinergia. La Biblia te ordena y Dios nos ordena, deja de hacer lo malo, haz lo bueno. Y también dice que Dios pone el querer como el hacer, según su voluntad. Las dos cosas. Deja de hacer lo malo, haz lo bueno. Esa es la parte en la que te tienes que esforzar. Y Dios pone el querer como el hacer. De lo que estamos seguros es que Él me guarda, Él me protege y me va a preservar. Va a hacer que yo persevere. Y cuando peco, dice 1 de Juan 1, 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que todos pecamos, ¿verdad? Pero si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Entonces, caemos, tropezamos, nos equivocamos, nos rebelamos. Jesús sigue intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Pero qué se te ordena? Confiesa tu pecado. ¿Por qué si Él ya lo sabe? Que no se trata de conocimiento, no se trata de que a Dios le falte saber, no se trata de que Él no se entera, sino de que tú pretendes engañarlo al no decir nada. No lo puedes engañar. Tienes que ir, Señor, yo sé que tú lo sabes, pero vengo a confesarte que hice mal. En lugar de hacer lo que tú me has pedido, lo que sé que es bueno, quise hacer lo opuesto. Vengo a ponerme a cuentas ante ti. Tú sabes perfectamente que Él ya lo sabe, pero te acercas porque buscas una comunión con Dios. No estás tratando de engañarlo. Dice, Él es fiel y justo para perdonarte. Bueno, ¿qué pasa si no quiero pedir perdón? Si pretendo mantenerlo en secreto más tiempo. Bueno, dice Hebreos 12, 5 al 13. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía,
pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Entonces, ¿qué pasa si me rebelo y ya no quiero nada con Dios? ¿Qué va a pasar conmigo? Me va a azotar y me va a disciplinar. ¿Tú crees que va a tratar de disciplinarte o que va a disciplinarte? Dios no trata, Dios no intenta, Él lo hace. Y eso, claro que está aconsejado en la Biblia, no busques la disciplina del Señor. Obedece. No tienes por qué esperarte a ser disciplinado. Pero si te pones necio, te va a disciplinar. Entonces, si yo me esfuerzo, es porque Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Ok, cuando peco y me equivoco, dice, ven, confiesa tu pecado y te perdono. No, no quiero confesar mi pecado, me rebelo, entonces te voy a disciplinar. ¿Cuál es el resultado de esa interacción de Dios para conmigo? Que yo voy a perseverar hasta el fin. No porque yo soy una buena persona, no porque yo soy mejor que los demás o soy mejor que los que no son cristianos, sino porque hay dos paracletos a mi favor, que son omniscientes, omnipresentes en su naturaleza divina, y saben todo lo que hago, lo que planeo hacer, lo que decidí no hacer, cada cosa que pasa por mi mente, la conocen a la perfección y piden exactamente lo que yo necesito para avanzar. ¿Se entiende? La doctrina de la perseverancia de los santos es acerca de Dios y lo que Él hace para que sus hijos perseveren. Así que es una situación extraña llegar el día en la recompensa. Cada uno va a ser recompensado según su obra y tú sabes perfectamente que todo el mérito de lo que tú hayas hecho, ¿de quién es? De Dios mismo. ¿Quién podrá decir eso? Me lo merezco, échame la recompensa, mi trabajo que me costó. Nadie. Y sin embargo, Dios va a contar lo que hiciste como si hubiese sido tú. Y te va a recompensar como si lo hubieras hecho tú solo. Sigue siendo gracia, sigue siendo un regalo. Su amor nunca nos abandonará. Romanos 8, 37 y 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo es eso posible? Porque tenemos un intercesor en el cielo y un intercesor con nosotros en todo momento en la tierra. Juan 10, 27 al 30, palabras de Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, este es el último punto de por qué los apóstoles regresaron alegres después de que Jesús ascendió. ¿Por qué? Porque realmente es como Jesús dijo, les conviene que me vaya. El mismo Jesús que los apóstoles vieron ascender es el mismo que veremos cuando lo recibamos en las nubes, según dice la Escritura. Y así como intercedió y los protegió y los preservó, de la misma manera está haciendo por nosotros. Esto da muchísima información para la vida cristiana.
Por eso decía, ¿qué hace un cristiano ansioso? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué está ansioso? ¿Cuál sería la respuesta bíblica? Está ansioso porque está pecando, porque no tiene fe, porque duda de su Señor. Estar ansioso es una condición en la cual deben decir, pobrecito, pobrecito, míralo cómo está de ansioso. ¿Qué te pasa? Unas cachetadas santas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién está intercediendo por ti en el cielo y en la tierra? El Rey del universo, que es dueño de todas las cosas y tiene control de tu vida. ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué? ¿Por qué dice alguien, llévame a un psicólogo? ¿Por qué? ¿Qué te falta? Lo tienes todo. Todo lo tienes. Pero es que yo quiero, no te la dio, no la necesitas. Es que me gustaría mucho ya estar seguro. ¿Qué te pasa? No seas necio. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué les dijo? Cuando oren digan así, ¿verdad? Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. No el de mañana, porque mañana voy a orar y voy a decirle, dame hoy el pan de cada día. Pero hay algunos de nosotros que dicen, Señor, échame el de todo el mes porque me siento ansioso. Siento que no. ¿Cómo le voy a hacer mañana? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay que agarrar a bibliazos a esa gente. ¿No conoces a tu Señor? ¿No sabes quién es Él? ¿No sabes lo que ya hizo? Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles, hombres de poca fe. La palabra poca ahí es muy interesante, oligopistos, pocas ocasiones de fe. No es que les faltará fe, sino que no confían en Él. En las ocasiones que han tenido no lo hacen, por eso están así. Jesús, despiértate que nos ahogamos. Jesús despierta, calma las aguas y les dice, ¿qué pasó con su fe? Pedro ahogándose, ¿verdad? Ven a Jesús, dicen, es un fantasma. No, soy un fantasma, soy yo. Pedro tiene la brillante idea, si eres tú, ordena que yo vaya. Notas en el lenguaje original, el mar de Galilea, que es un lago enorme, está picado, hay mucho oleaje. Y a Pedro se le ocurre, haz que yo camine hacia ti. Ok, empieza a caminar y se hunde. Sálvame Jesús. ¿Qué hace Jesús? Lo salva, pero ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué temes? ¿Por qué? ¿Por ignorante? ¿Que no conoces a tu Señor? ¿Por qué no le crees? Cualquiera de las dos razones es pecado. Arrepiéntete. Toda esta generación está sufriendo ansiosa. Me da ansias mañana. No puedo concentrarme. No sé qué va a pasar conmigo. ¿Te escuchas? ¿Piensa? ¿Qué te diría Jesús al verte así? ¿Qué le dijo a los apóstoles cuando no podían echar fuera al joven endemoniado? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Muchos piensan, Jesús, ven, dame palabras de aliento. ¿Qué crees que te va a decir? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarte, Hernán? Tienes todo lo que necesitas, pero eres un necio. Deja de ser un necio. A ver si eso te da mucha paz. Ser cristiano implica valor. El cristianismo no es para cobardes. O confías en tu Señor o reniegas de Él.
No hay puntos medios. Él se fue, intercede por nosotros, gobierna a nuestro favor, pagó nuestra deuda, nos guía, nos enseña, nos muestra las cosas que Él dijo, permite entender que entendamos su palabra, confronta nuestro pecado, te protege donde quiera que estés, porque temes. Es rebelión contra tu Señor. Es uno de los pecados más graves en el cristianismo. Y es uno de los que más pretenden apapachar. Estamos estudiando lo que Jesús ha hecho y ninguno de nosotros tiene excusa para estar asustado por el mañana. ¿Qué pasa con los cristianos? Antes iban a la fosa de los leones, a la arena a pelear con fieras y no temían. Hoy están ansiosos por los que le pueden decir en redes sociales, porque les van a cortar sus datos del teléfono, porque no saben qué van a hacer mañana. ¿Qué les pasa a los cristianos? Necesitamos conocer más a nuestro Señor para que seamos luz en las tinieblas. Mientras esta generación está ansiosa llorando porque no sabe lo que va a pasar, vea a los soldados de Jesucristo, que así es como nos describe la Escritura. Sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. La perspectiva del cristiano ante el sufrimiento, ante la angustia y la ansiedad, son cosas que padeceremos en este mundo. Pero debemos confiar en el que ha vencido el mundo. ¿Te vas a sentir ansioso por mañana? Sí, es un hecho. ¿Y qué tienes que hacer? Recordarte a ti mismo quién es tu Señor. Y descansar en Él. Mientras más lo conoces, más sencillo es hacer eso. Mientras más ignoras de Él, más difícil te va a ser controlar el miedo. Confía. Confía. Descansa en Él. Nada de lo que está pasando está fuera de su control. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta este punto de lo que hemos estudiado hemos estado viendo el pasado, ¿verdad? Todo lo que Jesús ya hizo. Si Dios lo permite, el próximo domingo es lo que va a hacer, porque prometió que regresaría. Y cuando regrese, seremos llamados a cuentas. Dice la Escritura, procura presentarte ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, porque usa rectamente la palabra de verdad. La Biblia dice que somos administradores, siervos que se nos dieron responsabilidades. Y cuando regrese, va a decir, a ver, Hernán, ¿qué fue lo que multiplicaste de lo que te di? Estamos viendo cosas pasadas que aplican para la vida cristiana y vamos a ver cosas futuras que afectan y aplican en nuestra vida cristiana. Nada de lo que hemos estado estudiando es mero conocimiento para que lo guardes en tu cerebro. Todo debe ser transformado en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo. Así que cuando te da miedo y tienes sabiduría, ¿qué es lo que vas a hacer? Recordarte a ti mismo qué dice la Escritura acerca de tu Señor. Así es como se aniquila el miedo. El temor no es de Dios, dice la Escritura. El amor echa fuera el temor. No lees la palabra, no tienes comunión con Dios, no escudriñas la Escritura, estás indefenso.
Vas a estar ansioso buscando un psicólogo. Conoces la Escritura, conoces a tu Señor, tienes comunión con Él, usas tus dones para servir a los demás, no necesitas nada más. Es tu decisión. Se te va a demandar por lo que decidas, pero que ninguno piense que es una víctima el que está ansioso. Que ninguno piense que es una víctima el que está asustado. La Escritura es muy clara, no temas. No es una sugerencia, no son palabras de ánimo, es un mandato. No temas. Temes, estás en pecado. ¿Se entiende? Así que vamos a ver, Señor, ayúdanos, como la oración del apóstol Pablo, ayúdanos a que podamos entender cuán grande es la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Que podamos entender cuán grande es la obra que Jesús ha llevado a cabo. Que podamos entender cuán grande es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro defensor. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de quién eres tú, lo que haces por mí, de lo que en este preciso momento estás haciendo, intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender y que este entendimiento cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Tú nos ordenas en tu palabra que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Tú dijiste que la conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libéranos, Señor, del temor, de la angustia, de la ansiedad, de las cosas que el mundo pagano experimenta. Tu palabra es clara, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Nosotros, siendo malos, sabemos darles buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto no más tú, Señor, que conoces todas las cosas y eres dueño de todas las cosas? Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, Señor. Cuando nuestros planes no funcionan, cuando nuestras estrategias fracasan, ayúdanos, Padre, a reconocer que solo se cumple, solo sucede aquello que es tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a no estar luchando contra tu voluntad, sino a aceptarla, ajustarnos a tu voluntad, Señor, adaptarnos a lo que tú has permitido, aceptar cuando nos dices que no, a ser agradecidos cuando nos dices que sí, y no olvidar que no es porque te lo pedimos, no es porque lo merezcamos, no es porque nos hemos portado bien, no es porque oramos, no es porque vamos a la iglesia, es por pura gracia. Ayúdanos, Padre, a vivir confiados en este mundo ansioso, en este mundo angustiado. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas, porque sabemos que no tenemos el control. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos quién tiene el control. Tú, Señor, estás en control de todas las cosas y no hay ningún sufrimiento que hayas permitido que sea en vano. Todo obra para bien, dice tu palabra. Todo obra para bien. Ayúdame, Señor, a vivir con eso en mente. A pesar de que no funcione con nuestro esfuerzo, ayúdame a seguir intentando. Ayúdame a seguir avanzando. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros propios planes. Ayúdanos, Padre, a aceptar tu voluntad. Rogamos que pongas en nosotros el sentir, Señor, que hubo en Cristo Jesús. No queremos hacer nada que no sea tu voluntad. Ayúdame para que pueda amar lo que tú amas, para que pueda aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdame, Señor, en medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones difíciles y complicadas que esta vida nos da, ayúdanos a confiar que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú eres nuestro pastor
de pastores. Somos tus ovejas. Estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicaremos 15 minutos como máximo a responderlas. Si una pregunta no tiene que ver con el tema, la mandamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Esta semana no hay sección de preguntas. La tuvimos esta semana pasada, así que será de este martes al siguiente. El tiempo empieza a correr cuando empiezo a leer, ¿verdad? Primera pregunta, Manuel Valdés. ¿La expiación limitada y la universal son lo que se denomina como calvinismo y arminianismo? Y si es así, ¿influye en la salvación el tomar partido por alguna de las dos posturas? Mira, hablar de calvinismo y arminianismo es mucho más que eso, ¿verdad? Que está mencionado. El arminiano considera que Dios determinó quién se va a salvar porque vio el futuro, porque vio que tú lo aceptarías. El calvinismo parte de la soberanía de Dios. Tú te vas a salvar porque Dios te eligió. Por eso es que lo vas a aceptar. Cuando tú escuches el Evangelio te vas a humillar porque así Dios le había ordenado. Son posturas opuestas y mutuamente excluyentes. Las dos no pueden ser verdad y así hay más posturas. Pero ninguna de las dos afecta a tu salvación, ¿verdad? A menos que te lleve a distorsionar el Evangelio. La Biblia es clara que cualquiera que predique un Evangelio diferente, aun si un ángel del cielo bajara y te predica un evangelio diferente, dice la Reina Valera 60, sea anatema, sea maldito por Dios. Pues hay personas que se dicen cristianos, ya se digan calvinistas o arminianos, y tú tienes que analizar su doctrina, ¿verdad? Si traen un evangelio diferente, son malditos. ¿Me explico? Entonces, la salvación no consiste en ser calvinista, molinista, arminiano, lo que se te ocurra. La salvación consiste en que Dios te hizo nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús y debe haber evidencia de eso, ¿verdad? Si hay un hermano en Cristo que es arminiano, yo no tengo ningún problema en llamarlo hermano si él tiene la evidencia que un cristiano debe tener. Si hay una congregación que sigue los principios fundamentales de una iglesia de Cristo, predicación bíblica fiel, guardar los sacramentos, bautismo de los nuevos creyentes, mesa del Señor y disciplina de la iglesia, se diga molinista, se diga calvinista, se diga arminiana, viene a ser un tema secundario si tiene las marcas de la verdadera iglesia. Así que cuando cristianos se llaman calvinistas, arminianos, molinistas, se dividen, se congregan en otras partes, se hace por buscar la armonía y la paz entre los creyentes, no porque seamos bandos opuestos en guerra, como tristemente se ve en las redes sociales. No estamos en guerra los cristianos. Tenemos campamentos diferentes porque servimos a Dios desde diferentes frentes. Pero la separación en la congregación, en un lugar los arminianos, en otro los calvinistas y en otro los molinistas, es para que haya paz en el cuerpo de Cristo, no porque somos pandillas en guerra. Ahora, sí, hay doctrina que debemos de conocer y enderezar y hacer tu mejor esfuerzo por aplicarla, ¿verdad? Prácticamente de todos los casos que conozco, casi todos los cristianos, a menos que hayan empezado con una doctrina bíblica fuerte, sólida, casi todos empiezan siendo arminianos, ¿verdad? Y conforme vas avanzando y encuentras en la Escritura problemas claros con el arminianismo que fue declarado herejía, entonces dices, oye, eso no es bíblico, y cambias tu doctrina. Y algunos se van hacia el molinismo, otros se van al calvinismo. Mira, mientras estés apegado a la Escritura y tengas las evidencias del nuevo nacimiento, con eso eres mi hermano en Cristo, ¿verdad? ¿Hay muchos que se dicen arminianos que realmente son salvos? Sí. Espero en Dios que un día salga de muchos errores que hay dentro del arminianismo. ¿Hay hermanos cristianos que se dicen molinistas? Sí, y también espero que salgan de sus errores. Y estoy seguro que lo mismo piensan de mí. El punto es que seguimos siendo el mismo cuerpo de Cristo. Así lo afirma la Escritura, ¿verdad? Y el ejemplo más claro es el ladrón en la cruz. No supone de arminianos, ni de calvinistas, ni de molinistas, ni nada de eso, porque nada de eso estaba formulado. Pero él simplemente dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el Mesías.
reconoció públicamente que él era un pecador y merecía morir. Reconoció que Jesús era inocente y era el Hijo de Dios. Por eso fue salvo. Se le concedió la fe. Esa es el Evangelio. Esa es la salvación, no tu postura doctrinal. Siguiente, Carlos Leal. Cuando pedimos por algo como la sanidad de una persona y vemos que Dios no lo sana, comprendemos que en ese momento esa es la voluntad de Dios. Deberíamos dejar de orar por eso o seguir orando, pero confiando en que se hará su voluntad. ¿Y cómo podríamos interpretar la parábola de la viuda y el juez injusto para no caer en esa edad? Bueno, son varias preguntas en una, ¿verdad? Si tú oras para que Dios sane a alguien y Dios no lo sana, tienes dos posibles respuestas, ¿verdad? No va a sanar o todavía no. Son dos posibilidades. El sí, esa no es, ¿verdad? Porque yo hubiera sanado. Es no va a sanar o todavía no. Ahora, queda a tu criterio. ¿Puedes descansar con eso? Puedes decir, Señor, ya no tengo ningún problema, haz tu voluntad, o sigues teniendo una carga. Si tú sigues teniendo una carga y sientes que tu conciencia te acusa porque deberías estar orando, sigue orando. Pero no para que Dios lo sane, sino para que te enseñe a aceptar su voluntad. ¿Me explico? Porque si Dios no lo sana ahorita, quizás lo sana después, ya es criterio de Él y Él define cuándo lo va a sanar o si nunca lo va a sanar. Y nosotros deberíamos tener la capacidad de aceptarlo y sentirnos agradecidos. ¿No tienes esa gratitud? ¿No sientes que estás ya resignado y agradecido con lo que Dios da? Sigue orando. No para que sane, sino para que tú aceptes su voluntad. Señor, yo quisiera verlo sano. Quizás tú lo puedes sanar. Quizás por medio de la oración tú definiste, porque Dios ordena lo que va a pasar y el medio por el cual va a pasar. Y así como los amigos de Job, Dios ya los iba a perdonar, dijo que los perdonaría hasta que Job orara por ellos. Así que la oración puede ser un medio por el cual Dios ha decidido sanar a una persona, pero tú no lo sabes. Por eso cuando sientes que te falta y tienes que seguir, entonces hay que buscar cuál es la voluntad de Dios. No sea que tú estés peleando contra la voluntad de Dios, rebelándote, disfrazándolo de espiritualidad, estás en contra de lo que Dios quiere hacer. Bueno, por eso el Señor, enséñame a aceptar tu voluntad. Oro por el enfermo y por mí, Señor, para que me enseñes a aceptar lo que tú ya has decidido. Pero si te place, yo sé que tienes el poder, sánalo y lidias con tu problema y lidias con la intercesión del enfermo. Y Dios ya te dará la respuesta. Ahora la parábola de la viuda y el juez injusto. Algunos piensan que deben de ser como la viuda, y eso es equivocado. Está diciendo que el juez es injusto y que la viuda tuvo que ser así para que el juez le hiciera justicia. Pero Jesús dice claramente, si el juez injusto hace eso, ¿cuánto más el Padre hará justicia cuando se lo pidan? O sea, no te está diciendo, hazle como la viuda, sino te está diciendo, no necesitas ser como la viuda, porque Dios no es un juez injusto como el de la parábola. Por eso Pablo dice, 3 veces le rogué al Señor. Y listo. Pablo entendió. Fue no la primera vez, fue no la segunda vez, fue no la tercera vez, dijo Pablo, me glorió en mi debilidad. Ese es el punto al que todos los cristianos debemos llegar ante la intercesión o la petición por nosotros mismos con respecto a que Dios cambie las cosas. Siguiente, David Him, me imagino que está incompleto. Dios le bendiga, hermano. Entiendo el pasaje del Señor Jesús donde dice, no ruego por el mundo. Y creo en la elección soberana de Dios por los elegidos. Solo como duda, ¿a qué se refiere el ruego entonces en 2 Corintios 5:20? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Lo dice así porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos? Exactamente. La voluntad de Dios podemos verla, algunos lo dividen en 3, me gusta verla en 2 partes, decretiva y preceptiva. La voluntad preceptiva es conocible, ¿verdad? Ahí está en la Escritura, lee lo que Dios ha ordenado. La voluntad decretiva es secreta, nadie la conoce hasta que se cumple. Ahora nosotros al predicar el Evangelio partimos de que la salvación está en la voluntad decretiva de Dios. Yo no sé quién es elegido para salvación hasta que Dios muestre quién es salvo y quién no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, le rogamos a los hombres, dice, como si estuviéramos rogando, porque no es un ruego. El Evangelio no es un ruego. Lee Hechos 17, Pablo dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan.
¿verdad? No es un ruego de por favor arrepiéntete. No, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. De manera que quien rechaza el Evangelio se vuelve enemigo de Dios. Nosotros hacemos el esfuerzo por la gran comisión, tenemos el mandato, predica el Evangelio. No sabemos quién se va a salvar. Lo predicamos a quien puedas. Y hay quienes, depende de la persona, la conoces o no la conoces, hay quienes le dicen, por favor entiende lo que te estoy diciendo, necesitas un Salvador. Y no les interesa, ok. Pero si te fijas, está hablando de la perspectiva humana que no conoce la voluntad decretiva. Es como si le rogásemos a los hombres que se arrepientan, pero eso ya está decidido, ¿verdad? Solo que nosotros no lo conocemos. Siguiente, Sergio Navarro, buen día. Enseñamos que la salvación no se pierde. El ejemplo que presentaste de la intercesión de Jesús por Pedro fue porque estaba en riesgo su salvación. No, al contrario, es para mostrar que nunca estuvo en riesgo su salvación, porque Jesús intercedió por él. El hecho de que tengamos dos paracletos, eso debería ser más que suficiente para que te quites de la cabeza la idea de que te vas a perder. Jesús dijo claramente, la voluntad del Padre es que no pierda ninguno de los que me da. Si resulta que alguien era salvo y se pierde, Jesús no es Dios, porque implica que desobedeció al Padre. Desobedecer al Padre sería pecado. Y si Jesús peca, no es Dios. Y todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento sería una farsa. Jesús es Dios, su naturaleza divina, su naturaleza humana, están perfectamente sujetos a la voluntad del Padre, en la economía de la Trinidad, en el plan de redención, así que es imposible que alguien que haya sido salvado se pierda. Cuando vemos que Pedro cae, que David pecó con Betsabé, no es como que una advertencia de que te vas a perder, porque cuando los ves restaurados, ves la garantía de que Dios va a hacer que perseveres, porque fuiste elegido para salvación. Siguiente, David Jiménez, considerando la clara diferencia entre los hechos sucedidos a Judas y Pedro, remordimiento y arrepentimiento respectivamente, ¿no sería correcto concluir que el suicidio es un acto exclusivo de un no creyente? Estando el Señor siempre intercediendo y ejecutando su obra hasta terminarla hasta el día de Jesucristo, ¿no deberíamos concluir que un creyente no podría suicidarse debido a que Jesús, al interceder, siempre le detendría? Tiene mucho sentido lo que comentas. De hecho, esa era mi conclusión hace algunos años. Pero si consideras que Dios es soberano y que no está el suicidio, no está en la lista, o sea, no está mencionado como un pecado imperdonable, nos vemos forzados para permanecer en la escritura y decir, ok, Dios ha ordenado que todos los hombres van a morir, excepto los que estén vivos cuando Cristo regrese, ¿verdad? Y así como ordenó que van a morir el día y la hora exacta, también ordenó el medio. ¿Podríamos asegurar que Dios nunca ordenaría que el medio por el cual alguien muera sería el suicidio? ¿Sería ese el pecado imperdonable? Entonces ahí se pone difícil la conclusión. Porque si el suicidio no es el pecado imperdonable y un cristiano se suicida, tendrías que reconocer bíblicamente que no lo puedes desacreditar como cristiano, porque es pecado, pero no imperdonable, ¿verdad? Y la razón de su suicidio. Hay deficiencias biológicas que afectan a la persona y que puede llevarla a cometer suicidio, porque no está funcionando bien su cuerpo, ¿verdad? Pero para eso se necesita ayuda médica, no psicológica, ¿verdad? La medicina es un medio de gracia que Dios ha concedido al hombre para librarse de muchos dolores y malestares. La medicina es una herramienta que podemos usar para ayudar a las personas, no la psicología, ¿verdad? Eso es filosofía humana. Es útil para entender el comportamiento humano, pero es completamente inútil para resolver el problema del pecado. Entonces, es muy arriesgado, porque no hay información bíblica, decir, el que se suicida no es cristiano, porque no está especificado claramente en la Escritura, ¿verdad? Y si Él es soberano y el suicidio no es el pecado imperdonable, creo yo tenemos que reconocer que Dios podría, si así le place, permitir que un cristiano muera suicidándose y seguir siendo salvo, ¿verdad? Seguir siendo cristiano, porque ya había sido elegido para salvación. Eso es lo que hizo cambiar mi postura, que no puedo asegurar bíblicamente que el que suicida no es cristiano.
Siguiente, Tiffany Muñoz. Buenas tardes, pastor. ¿Qué hay con las personas que dicen, le prometí mi hijo a la Virgen o algún familiar delicado de salud y hacen algún tipo de promesa a algún santo? Bueno, la verdad es que no pasa absolutamente nada. La Biblia dice que un ídolo nada es. Detrás de los ídolos andan los demonios, también lo puedes deducir en la escritura, pero un ídolo nada es. Pablo lo dejan claro con la comida. Si te dicen, oye, esa comida trae demonios, yo me la como bien a gusto, porque un espíritu, un ídolo nada es. Y los demonios no me los puedo comer porque estén en la carne asada, ¿verdad? Me he hecho la carne asada con aguacate y ya los voy a antojar, ¿verdad? Oye, pero es que no sé, que un ídolo, la virgencita, los demonios. Gracias a Dios por este taco. Hay más restricciones, no lo hagas enfrente de un débil, ¿verdad? Por su conciencia. Pero si alguien dice, no, que no sé, el carro se lo dediqué a San Judas, no sé qué, no es nada. Ni se enteró Judas, ¿verdad? Él está muerto. Y está allá en el paraíso, podríamos decir, esperando la resurrección, ¿verdad? En el estado intermedio. Y no hay nada en la escritura que indique que le puedes pedir cosas o que te puede echar un consejo. No hay nada de eso, ¿verdad? Quien así se lo imagina, pues para ellos podrá tener algún sentido, pero bíblicamente hablando, un ídolo nada es. Es todo, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Que había más preguntas. Bueno, ya no se puede. Sigan perseverando en las cosas del Señor. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima reunión.